Esto pasó hace unos meses. Yo era una madre soltera, tratando de ser la mejor para mi hijo, Lucas. Trabajaba como trabajadora social y quería que se sintiera seguro en nuestro hogar. Después de la muerte de mi esposo, había reformado nuestro departamento para hacerlo acogedor, pero a menudo me encontraba pensando si realmente lo había logrado. Una noche, mientras revisaba la tarea de Lucas, escuché algo extraño. Era un murmullo que venía de su habitación, como si estuviera hablando. Al principio pensé que hablaba con algún amigo, pero me di cuenta de que no había ningún niño en casa. Me asomé y lo vi de espaldas, sentado en el suelo. No podía oír lo que decía, pero su voz era tranquila. Mi corazón latió más rápido. No le pregunté nada esa noche, solo observé, pensando que tal vez no debía interrumpirlo. Pasaron los días y los murmullos se intensificaron. Lucas comenzó a mencionar a sus amigos, aunque no tenía compañeros cercanos. A veces encontraba juguetes de su habitación en la sala o su libro favorito en la cocina. Todo eso no tenía sentido. Una tarde, mientras recogía, encontré una figura de un muñeco que no recordaba haber comprado. Me dio un escalofrío. Nunca mencionó ese juguete. Rápidamente lo guardé en un cajón, como si quisiese olvidarlo. Un día, al volver a casa, vi a Lucas con una expresión extraña. Esa tarde me dijo que sus amigos vendrían a cenar. No supe cómo reaccionar. ¿Debería jugar al juego de la imaginación o preocuparme? Decidí actuar como si nada pasara. Cociné espaguetis mientras él reía en su habitación. Cuando entré a poner la mesa, una de las sillas estaba fuera de lugar. Me sentí incómoda, pero no entendí por qué. Esa noche, un grito me despertó. Corrí a la habitación de Lucas, pero él estaba despierto, mirando al techo. «Ellos están aquí», dijo en voz baja. No sabía qué hacer, mi piel se erizó. Le pregunté a quién se refería. «A mis amigos», respondió. Me invadió el miedo. No tenía sentido. Decidí que debía ser la soledad y su mente creativa, pero esa idea no me tranquilizaba. Era como si hubiera una brecha entre él y yo. Esa tarde, finalmente decidí entrar a su habitación para buscar la figura del juguete. Noté algo más extraño. De repente, oí un susurro detrás de mí. «¿Por qué estás buscando eso?» Me giré rápidamente. No había nadie allí. Un frío recorrió mi espalda. Salí disparada de la habitación, con el pulso acelerado. ¿Qué estaba pasando? Me pregunté si necesitaría ayuda, pero ¿cómo le explicaría a alguien que mi hijo hablaba con amigos invisibles? Las semanas pasaron, y cada día era más aterrador. Lucas me decía cosas que no comprendía. Me sentía atrapada, como si la casa se volviera más oscura. Un día, entré a sacar una bolsa de basura y vi la figura en la ventana. Su mirada vacía me miraba fijamente. Siento que la realidad se desvanecía. Estaba sola, y mi hijo cada vez. ¿Ves? Estaba más alejado. Miré hacia su habitación, donde se escuchaba un extraño murmullo. Tenía miedo de lo que podía encontrar. Pero siempre supe que debía enfrentarlo. Aunque nunca entendí por qué mi hijo hacía esas cosas raras. Capítulo 2. Desvelando sombras. Esa noche no pude dormir. La tensión crecía en el aire. Me quedé despierta, mirando el techo de mi habitación. Escuchaba el murmullo constante que provenía de la habitación de Lucas. Me preguntaba si debería ir a ver qué pasaba, pero una parte de mí tenía miedo de interrumpirlo. Decidí que al día siguiente iría a la biblioteca. Tal vez podría encontrar algún libro sobre la imaginación infantil o los amigos imaginarios. Necesitaba respuestas. La idea de hablar con alguien me asustaba. ¿Qué diría? ¿Qué pasaría si pensaban que estaba loca? Cuando el sol salió, me sentía más decidida. Después de dejar a Lucas en la escuela, fui a la biblioteca. Rebusqué entre los estantes, sintiendo el aire fresco de las páginas y el aroma del papel. Encontré un libro titulado La mente creativa de un niño. Tras hojearlo, confirmaba que los amigos imaginarios son comunes. Pero algo dentro de mí seguía inquieto. Al regresar a casa, noté algo diferente. Todo parecía normal, pero el ambiente estaba cargado. Entré en la sala y ahí estaba la figura, el muñeco. No podía estar allí. Lo guardé en el cajón. Decidí que debía preguntar a Lucas. Esa tarde, cuando regresó de la escuela, lo vi en el sofá. «Lucas,
¿Puedo hablar contigo?, le pregunté. Me miró con esa misma expresión extraña, la que cada vez me inquietaba más. ¿De qué se trata, mamá? ¿Quiénes son tus amigos?, pregunté, intentando mantener la calma. Él sonrió, pero no contestó. En su mirada había algo más profundo. Son buenos, mamá, solo quieren jugar, respondió al fin. Mi corazón se detuvo. No entendía. ¿Pueden jugar en otra parte?, le pregunté, con más firmeza. Se encogió de hombros, pero su sonrisa se desvaneció. No puedo, están aquí, dijo, mirando hacia el pasillo. Un escalofrío recorrió mi espalda. Decidí que había llegado el momento de actuar. Vamos a tener una noche de películas, le dije, intentando cambiar el ambiente. Preparé palomitas y elegí una película de aventuras que sabía que le gustaría. Pero mientras la pantalla iluminaba la sala, no podía evitar sentir que algo nos observaba. Al llegar la medianoche, todo estaba en silencio. Lucas ya se había dormido. Me senté en la sala, sintiendo que las sombras se alargaban. La figura del muñeco parecía moverse en el cajón al otro lado de la habitación, como si estuviera llamándome. De repente, un golpe resonó en la puerta principal. Mi corazón se aceleró. Fui a abrir, pero no había nadie. Miré hacia el pasillo y escuché un susurro. ¿Vas a dejarlos entrar? Fue la misma voz que había oído aquella vez. Me giré rápidamente hacia la sala. La luz parpadeó y me sentí desbordada. Iba a llamar a Lucas, pero algo me detuvo. Él estaba en su habitación, y no estaba solo. Al abrir la puerta de su cuarto, un frío helado me llenó. «Lucas», susurré. No respondió. Solo vi su silueta sentada en el borde de la cama. Algo no estaba bien. Caminé hacia él, cada paso más inseguro que el anterior. Ahí fue cuando lo vi. En su mano, el muñeco. Y él sonrió. Mamá, vinieron a jugar. Mi corazón se hundió. No podía creer lo que estaba sucediendo. ¿Quiénes eran sus amigos? ¿Qué significa todo esto? Las paredes parecieron cerrarse a mi alrededor. ¿Qué haría yo ahora? Así comenzó la noche. Una noche llena de sombras que nunca imaginé enfrentar. Capítulo 3. La fractura. La sonrisa de Lucas se quedó grabada en mi mente. Era una mezcla de inocencia y algo más siniestro. Me senté a su lado, tratando de mantener la calma. ¿Quiénes son, Lucas? ¿Quiénes vinieron a jugar?, pregunté, con la voz temblorosa. Miró hacia el rincón de la habitación como si allí estuvieran los otros. Ellos son mis amigos. Me dicen que son especiales, respondió. Su mirada se ensombreció, como si pudiera ver algo que yo no. No les gusta que les digan imaginarios. Ese detalle hizo que un escalofrío recorriera mi espalda. Lucas, por favor, ¿puedes decirme más sobre ellos? Traté de sondear su mente. El muñeco en su mano parecía cobrar vida, como si realmente formara parte de esa conversación. Él se limitó a encogerse de hombros, dejando caer su mirada al suelo. El aire se sentía pesado. Decidí que era mejor cambiar de enfoque. «¿Vamos a encender la luz, quieres?», le pedí, esperando que eso rompiera la atmósfera extraña. Cuando lo hice, las sombras en las paredes danzaron. La luz iluminó su rostro, pero no cambió la profundidad de su mirada. De repente, una risa resonó en la habitación. No provenía de Lucas. Fue una risa ligera, juguetona, y me erizó la piel. Miré alrededor, pero no había nadie más. «¿Ellos quieren jugar contigo también, mamá?», dijo Lucas, con una sonrisa inquietante. «Dijeron que son muy divertidos». Una sensación de emergencia se apoderó de mí. No podía dejar que estas entidades interfirieran en nuestra vida. «Lucas, no sé si esto es correcto. ¿Podemos hablar de otra cosa?», supliqué, deseando que mi voz sonara más firme de lo que realmente estaba. Sin embargo, él solo sonrió de nuevo, como si disfrutara de un secreto del que yo no formaba parte. Entonces, blackout. Las luces parpadearon y el aire se tornó denso. El sonido de juguetes chirriantes llenó el cuarto. Venía del fondo.
Una vez más, no había una fuente visible. «Escucha», dijo Lucas, y mis latidos resonaron en mis oídos. «Ellos todavía quieren jugar, solo que tú no los ves». Me sintonicé con el miedo que se iba apoderando de mí. «¿Deberíamos ir a dormir?», le pregunté, con esperanzas de sacarlo de ahí. En lugar de eso, Lucas se levantó y caminó hacia el armario. «No te preocupes, mamá. Ellos solo quieren que juguemos». Abrió las puertas del armario que apenas se movieron. Hice un esfuerzo por calmarme, pero la incertidumbre se instalaba en mi pecho. ¿Qué realmente quería mi hijo de esos amigos? La idea de que pudieran ser más que imaginación me llenaba de incertidumbre. En ese momento, decidí que debía enfrentar esto. «Lucas, escúchame. No debes jugar con ellos si te hacen sentir incómodo», le dije tratando de establecer límites. Sin embargo, él solo me miró como un niño que no comprende el peligro que acecha. Las cosas estaban a punto de volverse más complicadas. «Pero no estoy incómodo», respondió él, mientras una sombra más oscura se deslizó detrás de él, visible solo para mis ojos. Fue lo último que pude soportar. «Lucas, ven aquí», grité, y la voz que oyó en mi mente por un instante se congeló. En ese segundo de silencio, escuché un murmullo, un coro de risas ahogadas resonando en la oscuridad. La habitación se torció en un caos. La luz se apagó completamente y quedamos envueltos en la negrura. «Ellos no se irán, mamá», dejó escapar Lucas en un tono escalofriante. El terror se arremolinó en mi interior mientras comprendía que no solo había un juego en marcha, había una conexión, algo inquietante que unía a mi hijo con esas sombras. Sin saber cómo reaccionaría, sentí que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. ¿Qué se interpondría entre nosotros? La respuesta está más cerca de lo que imaginaba, pero en ese momento no podía visualizar el desenlace. Todo lo que sabía era que esa noche apenas estaba comenzando. Capítulo 4. La conexión. El aire estaba frío, casi helado. «Lucas, ¿estás bien?», le pregunté mientras mi voz resonaba en la oscuridad, como si algo pudiera escucharme. No obtuve respuesta. Volví a encender la luz, pero esta vez, en lugar de iluminar el cuarto, solo hizo que el silencio se profundizara. Atrapada en la penumbra, sentí cómo la angustia se transformaba en miedo. Me acerqué al armario, mis manos temblaban mientras intentaba abrirlo. «Lucas, ¿dónde estás?». Las palabras salieron de mis labios, pero se ahogaron en la atmósfera pesada que nos rodeaba. De repente, su voz salió del rincón, más clara y penetrante. «Mamá, están aquí». Mi corazón se detuvo. Giré lentamente hacia donde estaba. Y allí estaba Lucas, parado en la esquina de la habitación, impertérrito, casi hipnotizado. Su sonrisa había desaparecido, reemplazada por una expresión distante que me heló la sangre. «¿Quiénes están aquí, Lucas?», le pregunté, sintiendo que mi mente se llenaba de imágenes aterradoras. «¿Son tus amigos?». En mi interior, sabía que no me agradaba cómo sonaba la palabra amigos en su boca. Él asintió lentamente, y la sombra detrás de él pareció intensificarse, como si pulsara con vida propia. «Quieren que vengas, mamá», dijo, y su tono era extraño, casi melódico. Era como si alguien más hablara a través de él. «No te preocupes, son amables, solo quieren jugar». «No hay nada amable en esto», pensé mientras luchaba por mantenerme firme. «¿Quieren? ¿Qué les has dicho?». La preocupación apretaba mi pecho. Lucas avanzó un paso hacia mí. «No puedo. Ellos son especiales», insistió, y su voz adquirió un tono casi suplicante. En ese momento, su muñeco cayó al suelo, y una risa infantil resonó en la habitación una vez más, esta vez más cerca, como si estuviera justo detrás de mí. Giré en un intento de escapar de aquella risa, pero me detuve en seco. Eran formas difusas y oscuras. No podía distinguir sus rostros, pero podía sentir sus miradas pesadas sobre mí. Un sudor frío me recorrió la espalda. «Lucas, ven aquí ahora mismo», ordené con más firmeza de lo que sentía. Él simplemente se quedó allí, perdido entre los murmullos que llenaban el aire. La tensión en el ambiente se intensificó, y la risa se convirtió en un coro de susurros cacofónicos que llenaba toda la habitación. Un impulso irracional me llevó a cerrar los ojos, esperando que al abrirlos todo habría desaparecido. Pero el silencio era lo único que respondía.
Abrí los ojos y encontré a Lucas de pie, inmóvil, con una mirada vacía. «No les gusta que te alejes», dijo, y de repente el aire se volvió pesadumbre. Una sombra se proyectó sobre nosotros, arrastrándose lentamente por la pared, acercándose a él. «Lucas, escúchame, sal de ahí», grité, dando un paso hacia él. Pero mi voz parecía perderse en el eco de las risas. Fue entonces cuando lo vi. Un objeto en el suelo, el muñeco que había caído. Tenía una mueca grotesca en su pequeño rostro. El corazón me latía con fuerza. Algo en su mirada me dijo que no estaba solo, que había algo más acechando en las sombras. «Ellos son parte de mí». Las palabras de Lucas retumbaron en mi cabeza como un eco sonoro. De repente comprendí que había una conexión, una unión siniestra que trascendía la mera imaginación de un niño. «Lucas, ven aquí, ahora». Mis palabras brotaron con desesperación. Sentía que todo se desbordaba y que perdía el control. Con un impulso que no pensé, crucé la distancia entre nosotros, pero fue demasiado tarde. Las luces comenzaron a titilar nuevamente y el aire se cargó con un nuevo terror. Un chillido desgarrador resonó en la habitación, como si algo estuviera rompiéndose, como si las barreras de lo que entendía se estaban fracturando. En ese instante comprendí que había cruzado una línea. Aquella conexión era más poderosa de lo que había previsto. Y en un giro oscuro, una nueva presencia estaba a punto de revelarse. «Ellos no quieren que te alejes», susurró Lucas, y sentí que mis pies flaqueaban. La última chispa de resistencia se apagó en mi interior. La noche apenas comenzaba, y el verdadero juego estaba por empezar. Capítulo 5. El límite. El chillido se desvaneció en un eco que retumbaba en mi cabeza. La sombra, antes sutil, parecía cobrar forma a mi alrededor, convirtiéndose en algo real, tangible. La oscuridad se espesaba, como si tuviera vida propia, presionando contra él. Mis pulmones. «Lucas, por favor», musité, intentando mantener la calma. «Viniste a buscarme». Atrapado en la lengua afilada de aquel horror, vi cómo el rostro de Lucas se transformó. Su mirada vacía se tornó en un destello de emoción, aunque no era la felicidad que conocía. Era algo más inquietante, un entendimiento de un mundo del que no formaba parte. «Mamá, no debes tener miedo», dijo con una voz que resonaba de forma inhumana, como un eco lejano. Un escalofrío recorrió mi espalda. Las sombras comenzaron a danzar, y el aire se llenó con susurros que parecían burlarse de mí. Los rostros podían estar al acecho, unirse a la fiesta de lo desconocido que Lucas había tenido sin que yo lo supiera. Me armé de valor y di un paso hacia él, desafiando a las sombras. «¿Qué quieren de nosotros?», pregunté con firmeza aunque mi voz temblaba. «Jugar», contestó Lucas con esa voz extraña que ya no reconocía. «Han estado esperando que llegues a conocerlos». En ese instante, una pequeña figura oscura se movió detrás de él y la risa regresó. Era un sonido encantador y aterrador al mismo tiempo. Aquellas risas eran como el fuego crepitante de una hoguera, cálidas pero peligrosas. El muñeco, aún en el suelo, parecía observarme, sus ojos fijos en mí. Algo en su expresión me hizo sentir que se reía de mi confusión, que disfrutaba de mi creciente desesperación. Aquello era una trampa tejida con la inocencia de mi hijo. De repente, un grito atravesó la oscuridad. No era el chillido agudo del principio, era un grito desgarrado que me sacudió. Giré y lo vi, una sombra más grande que las demás, tomando forma, como si las paredes de la habitación se estuvieran descomponiendo para dejarla salir. Era una figura oscura, imponente, con ojos que ardían como brasas en la noche. El pánico se apoderó de mí en un instante. «Lucas, ven aquí», grité, extendiendo la mano, intentando alcanzar su rostro aún iluminado por la maldad que lo rodeaba.
Pero él permaneció inmóvil, como si estuviera atrapado en un trance. Las sombras parecían susurrar a su alrededor, y cada palabra estaba impregnada de un deseo de atraparlo, de atraerlo más profundo hacia sus brazos oscuros. Decidí actuar. Corriendo hacia él, logré atravesar la barrera invisible que lo mantenía cautivo. «¡Lucas, despierta!», lo llamé, atrapando su rostro entre mis manos. Pero su expresión era tan distante, tan intoxicada por algo oscuro que me hizo temblar. Fue entonces cuando noté lo más inquietante de todo. En su muñeco, donde antes había un rostro apenas sonriendo, ahora había una mueca siniestra. La boca del muñeco se abrió lentamente y la risa infantil emergió, pero esta vez era una risa de triunfo. De pronto fue como si un destello de luz rasgara la oscuridad. La figura oscura dio un paso hacia mí y sentí una presión en el aire, como si las paredes quisieran cerrar en torno a nosotros. Ellos son parte de mí. Lucas de nuevo. Su voz ya no parecía de un niño. El terror me llenó y me di cuenta de que el verdadero peligro no solo estaba en las sombras, sino en la conexión que él había formado con ellas. Rápidamente comencé a retroceder. «No, no, no», repetí, mis piernas moviéndose en un comando que ni siquiera comprendía. Pero algo me detuvo. Un destello en los ojos de Lucas me advirtió que ya no estaba sola en esto, que estaba lidiando con algo más allá de mi imaginación. «¡Vete!», grité al vacío, intentando romper el hechizo. En ese mismo momento, las luces parpadearon violentamente, y de repente, todo se oscureció. La risa cesó de golpe, y la habitación quedó sumida en un silencio ominoso. Pero sentí que estaba lejos de terminar. La conexión, aunque rota por mi grito, aún burbujeaba con poder dentro de Lucas. Era una lucha que apenas comenzaba. Y aunque había una oscuridad acechante alrededor de nosotros, una pregunta se formó en mi mente. ¿Quién estaba realmente al mando en esa habitación? Cuando la luz volvió, no vi a Lucas. Un vacío me llenó. La noche aún guardaba sorpresas, y ahora sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Capítulo 6. El susurro en la oscuridad. Me quedé paralizada por un instante, observando la habitación vacía, mi corazón golpeando mi pecho con fuerza. Lucas había desaparecido, como si las sombras lo hubieran reclamado. Con cada respiración, el aire se sentía más pesado, como si la casa estuviera viva y disfrutara de mi desesperación. «¡Lucas!», llamé, mi voz apenas un susurro. La única respuesta fue el eco de mi propio temor. Intenté concentrarme, recordar algo que me pudiera ayudar a sacarlo de ese lugar oscuro. «No debes dejarlos ganar», murmuré para mí misma. Con la determinación fluyendo lentamente dentro de mí, decidí buscarlo. Aunque el entorno parecía amenazador, no podía darme el lujo de rendirme. Caminé hacia la puerta, pero la escalofriante sensación de ser observada me paralizó. Giré la cabeza esperando ver alguna de esas figuras conocidas, pero solo vi el vacío y la calma. Mientras pasaba de un cuarto a otro, me acordé de la cajita de juguetes de Lucas. En su habitación siempre se ocultaban sus dibujos, garabateados en hojas arrugadas. Tal vez había dejado alguna pista. Cada paso que daba resonaba en la penumbra, y el silencio solo era interrumpido por el leve crujido de la casa. Al abrir la puerta de su habitación, un soplo helado me recibió. Las sombras parecían más densas aquí, concentradas, como si estuvieran esperando algo. Me dirigí hacia su escritorio y, entre los papeles desordenados, encontré un pequeño cuaderno. Manteniendo el aliento, lo abrí. Las páginas estaban llenas de garabatos, pero no eran solo los típicos dibujos de un niño. Había criaturas, sombras alargadas y rostros retorcidos que hacían que mi piel se erizara. Algunos tenían formas que me eran familiares, pero distorsionadas por una visión horrenda. Y en la última página,
Un mensaje educativo en su letra infantil. Ellos son amigos, no tengas miedo, juegan con nosotros. El tiempo se detuvo. Me quedé paralizada al darme cuenta de que Lucas había estado comunicándose con ellos, casi como si hubiera forjado un pacto. Sentí la necesidad de hacer algo, de entender qué riesgo corría mi hijo, pero una sensación de impotencia me envolvió. «Lucas, Dios, ¿dónde estás?», grité desesperada. La habitación comenzó a alterar la percepción. Las sombras parecieron reagruparse, danzando y cultivando un aire de celebración. En ese equilibrio incesante de luz y sombra, sentí una fuerza que me empujaba hacia afuera, como si algo estuviera tratando de impedir que me quedara. Repentinamente, un golpe sonó detrás de mí. Giré bruscamente y mi corazón se hundió al ver a Lucas, de pie en la puerta, con el rostro pálido y una mirada que no era suya. «Mamá», comenzó a hablar, pero algo no encajaba. Su voz no era la de un niño, era un eco distorsionado que provenía de sus labios. «Lucas, eres tú», corrí hacia él, pero él retrocedió, como si la distancia le diera a la oscuridad una ventaja. «No te acerques», advirtió, pero su expresión era confusa. «Ellos están conmigo». «¿Quiénes están contigo?», pregunté, mi voz temblando. A su alrededor, las sombras comenzaron a agitarse, como si tomaran forma por sí mismas. Percibí un sentido de peligro inminente. «Ellos quieren jugar», continuó Lucas, casi en trance. Su mirada perdida me heló el alma. Era como si esas criaturas, esas sombras, hubieran pasado a ser parte de él. «No, no, Lucas, despierta», grité, extendiendo mi mano hacia él. En ese momento, el aire a nuestro alrededor se tornó pesado y un profundo susurro emergió de los rincones oscuros. «Ya es demasiado tarde». De repente, la habitación comenzó a girar y las figuras comenzaron a acercarse, emergiendo del fondo. El sopor de la noche se volvió más denso, opresivo. Con un último destello de luz, me di cuenta de que no era solo Lucas quien estaba atrapado. Yo también lo estaba. La oscuridad estaba cobrando su precio. «No puedo perderte», me dije, pero sabía que tenía que actuar rápido, porque la noche guardaba un secreto oscuro que hacía tiempo estaba esperando, y ahora estaba aquí, justo enfrente de mí. Capítulo 7. Atravesando la frontera. La sala dio una vuelta, cada objeto se retorcía como si quisiera liberarse de la tiranía de la oscuridad. Sentí cómo un escalofrío recorría mi cuerpo. Intenté aferrarme a Lucas, pero el aire se volvía más denso, más difícil de respirar. Las sombras se agolpaban a nuestro alrededor, y me di cuenta de que se movían en una danza voraz y llena de vida. «Lucas», volví a gritar, mi voz llena de angustia, «¡despierta!». Mis manos temblaban a medida que intentaba acercarme a él, pero una fuerza invisible me empujaba hacia atrás. No podía rendirme, tenía que encontrar la manera de llevarlo a casa. «Ellos son divertidos», dijo Lucas, sus ojos parpadeando como si luchara por salir de un trance. «Solo quieren jugar». «Un rato, mamá». Sus palabras eran una mezcla de encantamiento y pesadilla. La confusión brillaba en su rostro, pero las sombras no parecían tener intención de liberarnos. De pronto, un brillo en la esquina de la habitación atrajo mi atención. Era la ventana. Un pequeño foco de luz en ese espacio lleno de oscuridad. Sin pensarlo, corrí hacia ella. La fuerza opresora se intensificó, pero el deseo de escapar era más poderoso. «Lucas, ven aquí». Pero él continuaba en su estado, atrapado en aquel juego aterrador con lo desconocido. Las sombras se movían, susurraban, y sentí que sus manos heladas intentaban atraparme. Me giré en el último momento y vi que una de esas certezas había tomado la forma de un ser. Boca abierta, dientes afilados y un cuerpo que se retorcía de forma grotesca. «¡Vete!», grité, intentando proteger a Lucas, pero mis palabras eran solo un eco que se perdía en la vorágine de los susurros. Era como hablar a una pared. La criatura sonrió, la sonrisa ancha y espuria. Mis piernas temblaban, pero no podía dejar que el miedo me detuviera. Busqué en la habitación, en su desorden, algún objeto que pudiera ayudarme.
Entonces, mis ojos se detuvieron en el cuaderno que había encontrado antes. Con voz firme, rompí el hechizo con mi siguiente frase. No son tus amigos, Lucas. Están usando tus miedos. ¡Despierta! Esa palabra resonó en el aire, un eco de verdad. Las sombras vacilaron, titubearon, como si se tambalearan ante un golpe. Lucas, aún inmóvil, sacudió la cabeza. 1, 2 veces. Esa luz que había en sus ojos titiló de nuevo. «Mamá», pronunció con voz temblorosa, como si regresara de un profundo sueño. La criatura, enojada, apagó la luz de la ventana, engullendo todo en la oscuridad. «Lucas, ven aquí», exclamé, extendiendo una mano. De repente, la habitación comenzó a girar nuevamente, y la figura siniestra se abalanzó sobre él. Sin pensarlo, corrí hacia Lucas y lo abracé con fuerza. Sentí su pequeño cuerpo temblar, y entonces un grito resonó en la sala, un grito que no podía ser mío. «¡Llévatelo!», grité a la oscuridad. El terror se agolpaba en mi pecho, pero sabía que no podía dejar que se lo llevaran. Con toda la fuerza que pude reunir, arrastré a Lucas hacia la ventana. «Debo sacarte de aquí». Con un último esfuerzo, empujé su cuerpo contra el resplandor del exterior, y en ese momento, el aire estalló en 1000 fragmentos. La oscuridad alrededor de nosotros se dispersó, pero no antes de escuchar un último susurro. «Esto no ha terminado». Justo cuando la luz se desbordó en nuestra vida, sentí que algo me tiraba hacia atrás. La sombra estaba más furiosa que nunca. Lucas había despertado, pero la batalla apenas comenzaba. Capítulo 8. El eco de la oscuridad. Los fragmentos de oscuridad comenzaron a desvanecerse, pero una sensación de inquietud me dejó helada. Tenía a Lucas a mi lado, pero la experiencia había cambiado algo dentro de mí. Su rostro, aunque aliviado, llevaba la marca de lo que acabábamos de enfrentar. Miré a mi alrededor. La habitación, aunque estaba bañada en luz, parecía cualquier cosa menos normal. Las sombras aún acechaban en los rincones, como si esperaran el momento apropiado para regresar. «¿Estamos a salvo?», preguntó Lucas, su voz apenas un susurro. «No lo sé», respondí honestamente. «No lo sé». Mi estómago se encogía ante la posibilidad de que la batalla no hubiera terminado. La criatura había gritado en la oscuridad, y sus palabras resonaban en mi mente. «Esto no ha terminado». La preocupación se sembró en mi corazón. Entonces escuché un crujido. Provenía del pasillo. Con la adrenalina aún fluyendo por mis venas, me giré bruscamente hacia la puerta. «¿Escuchaste eso, Lucas?», le pregunté, manteniéndome en guardia. Él asintió, su mano pequeña ahora agarrando la mía con fuerza. Nos acercamos despacio, como si cada paso pudiera desatar una tormenta. La luz del día apenas se filtraba a través de las ventanas cubiertas de polvo. Miré a Lucas, sus ojos mostraban temor, pero también determinación. «Si los enfrentamos juntos, quizá podamos», comenzó a decir, pero no pude dejar que terminara. «No, Lucas, no podemos quedarnos aquí. Necesitamos salir». La idea de enfrentar aquello de nuevo me llenaba de pánico. Sin embargo, antes de que pudiéramos dar un paso, la puerta se abrió de golpe. Mi corazón se detuvo. Allí, en el umbral, no había nadie. Solo el eco de un silencio inquietante. Miré hacia atrás, asegurándome de que Lucas permaneciera a mi lado. Estaba asustado, y no quería que sintiera más miedo. «Vamos», dije, tomando una respiración profunda. «Sigamos al pasillo». Avancé, cada paso resonando con desconfianza. La casa parecía viva, cada crujido o susurro me llenaba de una inquietud aún mayor. Al llegar al final del pasillo, encontré un reflejo en el espejo de la pared. Era un fragmento de luz que se escabullía por el cristal, y al acercarme, una sombra se deslizó por detrás de mí. Mi piel se erizó. «Lucas, quédate cerca de mí». A medida que nos movíamos hacia la salida, una nueva realidad se instaló en mi mente. Sabía que debía haber una razón detrás de todo esto. Algo que explicara por qué Lucas había estado afectado por la oscuridad. El cuaderno, el que había encontrado, podría contener más secretos de los que imaginaba. «Debemos encontrar el cuaderno», murmuré sin darme cuenta completamente de lo que decía. Lucas me miró, una chispa de comprensión en sus ojos. «Sí, mamá, pero ¿y si regresan?» «He bloqueado la puerta», aseguré, aunque las palabras no lograron calmar el nudo en mi pecho. Pero en el fondo sabía que no podía quedarme de brazos cruzados. Si encontramos respuestas, podremos enfrentarlos.
En ese momento, una imagen chocó contra mi mente. La criatura que había visto, el eco de su risa infernal se mezcló con mis recuerdos. La habitación familiar se oscilaba entre el calor de la luz y el frío de la sombra. Lucas tiró de mi mano, y lo noté tambalearse. «Mamá». Algo se acerca. En su rostro, la evidente conexión entre el miedo y la advertencia se volvió real. Sentí un escalofrío recorrerme. Tenía que apresurarme. «Vamos, rápido». Antes de que pudiéramos hacer un movimiento más, las luces comenzaron a parpadear. La casa tembló, y el sonido, un rugido profundo, resonó a través de las paredes, golpeando con fuerza en nuestros corazones. Era un recordatorio de que la niebla de la oscuridad todavía no se había despejado. Al abrir la puerta del estudio, supe que encontraríamos algo mucho más aterrador que las sombras, pero ¿cuánto tiempo tendríamos? Capítulo 9. La revelación. La puerta del estudio se abrió con un chirrido que resonó en mis oídos. Temí que el ruido mismo pudiera atraer a las sombras. Lucas y yo nos adentramos, sintiendo el aire denso a nuestro alrededor. Era como si la habitación supiera algo, como si nos estuviera observando. La luz apenas penetraba, creando formas extrañas en las paredes llenas de libros y objetos olvidados. «Mamá, ¿crees que el cuaderno está aquí?», preguntó Lucas, su voz temblaba. «Espero que sí», asentí, esforzándome por mantener la calma. Imaginé aquel cuaderno, cargado de secretos que podrían ayudarnos. Caminamos juntos hacia un viejo escritorio cubierto de polvo. En la superficie, una lámpara apagada proyectaba sombras inquietantes. Mientras registraba los cajones, un olor a moho me invadió la nariz. Lo abrí y encontré un montón de papeles arrugados, pero no era lo que buscaba. Mi mente zumbaba con pensamientos sobre lo que habíamos enfrentado y lo que podría esperar en este lugar. «Escucha», dije, «si encuentras algo, me avisas, ¿de acuerdo?». Lucas asintió y comenzó a buscar en la estantería. De repente, un ruido sordo detrás de mí me hizo girar. Era el sonido de algo que caía. Lucas se sobresaltó y se aferró a mi brazo. ¿Qué fue eso? Su voz resonaba como un eco en la inquietante habitación. Solo una sombra», traté de tranquilizarlo, pero mi corazón latía descontrolado. Decidí buscar de nuevo en el escritorio. A medida que movía un par de libros, algo brillante apareció. Era un objeto pequeño, pero reconocible. El cuaderno. «Lucas, lo encontré», grité. La alegría se mezcló con el temor. Se acercó corriendo. Lo abrí. Las páginas estaban amarillentas, llenas de garabatos y notas en un lenguaje extraño. Un escalofrío recorrió mi espalda al ver ilustraciones de criaturas que se asemejaban a lo que habíamos enfrentado. «¿Qué es esto?», murmuré, sintiendo cómo se me encogía el estómago. Lucas miraba sobre mi hombro. «Mamá, son esas cosas, esas sombras», dijo con una voz baja, casi reverente. «Debemos entenderlo todo», respondí, pasando las hojas. A medida que avanzaba, cada dibujo y cada palabra se volvieron más inquietantes. Aquel cuaderno parecía ser un manual de terror. «¿Qué dice aquí?», pregunté en voz alta, aunque no tenía respuesta. Las letras parecían bailar ante mis ojos. De repente, una frase capturó mi atención. «Ellos regresan a quienes han dejado entrar». Mis manos temblaron. «¿Qué significa eso?». La inquietud se transformó en miedo frío. Lucas se acercó aún más. «¿Y si está hablando de mí?», preguntó. La inocencia en su voz contrastaba con la grave revelación. «No, no puede ser», dije, horrorizada. «No puede ser posible». Pero la idea comenzaba a tomar forma en mi mente, como una sombra acechante. Recuerdos de momentos extraños en casa, murmullos de Lucas en las noches, palabras que parecían fuera de lugar. «Lucas, ¿qué hiciste?». La pregunta escapó de mis labios instantáneamente. «Solo juguetes, mamá, juguetes antiguos», dijo, su voz temblorosa. Miré el cuaderno de nuevo. Ahora mis manos estaban sudando.
Pero no era solo el cuaderno, era Lucas el que había estado experimentando con un poder que no comprendía. La respiración se hizo más difícil. Esto es grave, murmuré, apreciando cada palabra que había visto. Mamá, ¿se va a poner peor? Lucas me miró con ojos que pedían respuestas. Sí, respondí, reconociendo que había más en juego. Otras páginas estaban llenas de advertencias sobre rituales y formas de cerrar portales a la oscuridad. ¿Qué haremos?, preguntó, desbordando de preocupación. En ese instante, el rugido resonó de nuevo, esta vez más fuerte, más cercano. La casa tembló y de inmediato comprendí que el tiempo se estaba agotando. Tenía que tomar una decisión, y rápido. Lucas, le dije, tenemos que hacer esto juntos. Lee conmigo. Necesitamos cerrar eso antes de que sea demasiado tarde. Con el corazón palpitante, nos sumergimos en el cuaderno, mientras la oscuridad comenzaba a cerrar el espacio que nos rodeaba. Capítulo final. El último susurro. El sonido creciente del rugido resonaba en mis oídos mientras Lucas y yo pasábamos las páginas del cuaderno, buscando respuestas. Las sombras en la sala se agitaban como si supieran que estábamos desentrañando sus secretos. Ellos regresan a quienes han dejado entrar, seguía dándome vueltas en la cabeza. El eco de la frase me llenaba de un miedo profundo. Esto es nuestra única oportunidad, le dije a Lucas, consciente del poco tiempo que teníamos antes de que la oscuridad nos reclamara nuevamente. Le pedí que buscara alguna forma de ritual, algo que pudiera ayudar a cerrar ese portal. Lo vi moverse con prisa entre las páginas amarillentas, su rostro reflejando la angustia y la determinación. Cada palabra leída se sentía como un mantra, vinculando nuestra suerte con la de aquellos celos seres que acechaban en las sombras. Aquí, dijo Lucas, su voz era un hilo tenso. Habla de un círculo protector, debemos dibujarlo en la habitación. Tan pronto que me lo dijo, me di cuenta de que me faltaba algo. ¡El muñeco!, exclamé. Había olvidado el símbolo de todo esto, el juguete que había representado la conexión entre Lucas y esos seres oscuros. Corrí hacia el rincón donde lo había dejado. El terror palpable era casi insoportable. Lo recogí. Una mezcla de repulsión y desesperación invadió mis sentidos. La risa, que parecía atrapada en su interior, resonaba en mi mente. Lucas ya estaba en el suelo, dibujando el círculo, con los trozos de tiza amarilla que había encontrado en el escritorio. Su pequeño cuerpo se movía rápido, cada trazo enérgico y decidido. Las sombras parecieron intentar acercarse, pero se detenían, como si una barrera invisible las mantuviera a raya. ¿Estamos listos?, le pregunté, sintiendo cómo los ojos de las sombras se fijaban en nosotros. Su respuesta fue un asentimiento nervioso, pero lleno de determinación. Con el muñeco en una mano y la otra lista para unirse al círculo, miré a mi hijo con una confianza insegura. Cuando terminemos, debes cerrar los ojos y no mirar. Quiero que te concentres en el lugar donde te sientes seguro, le dije, y él asintió, los ojos llenos de miedo, pero también de resolución. En ese momento, sabía que todo lo que habíamos vivido nos había llevado allí, a ese preciso instante, y que teníamos que terminarlo. Con un suspiro profundo, tomé el muñeco y lo coloqué en el centro del círculo dibujado. A través de este símbolo, te enviamos de regreso, lejos de nosotros, murmuré, recitando las palabras que encontré en el cuaderno. La habitación se encendió con un resplandor extraño. Las sombras empezaron a jugar, retorcerse y gritar, mientras un viento indomable comenzó a soplar, como si exigiendo la libertad de aquellos oscuros presagios. «Lucas, cierra los ojos», grité cuando el viento se tornó en un grito ensordecedor. Sentí la presión de múltiples formas alrededor nuestro, el aire se volvió electrizante, las sombras adquirieron formas grotescas y casi pude escuchar sus voces gritando. «Tú no puedes irte, tú eres nuestro». Mientras susurraba las últimas palabras, un destello de luz blanca se dispersó por la habitación. Con un último grito desgarrador, las sombras se disolvieron en el aire, arremolinándose y entonces desapareciendo. El muñeco se rompió en el proceso, las risas perdidas en el eco de la liberación. Me caí al suelo, sintiendo cómo el peso de la oscuridad se desvanecía. Abrí los ojos, la luz había regresado. Lucas estaba a mi lado, temblando pero despierto. «¿Lo logramos?»,
preguntó. Su voz era un hilo entrelazado con la esperanza. Creo que sí, respondí, respirando profundamente mientras miraba a mi alrededor. La habitación parecía normal, iluminada por la brillante luz del día. Sin embargo, en mi pecho, una inquietud inquietante permanecía. Pero, Lucas, empecé, la memoria de todo lo vivido volviendo en un torbellino. Nunca supe realmente si habíamos terminado con la amenaza, o si solo habíamos retrasado lo inevitable. Todos los ecos en mi mente, todas las risas ahogadas de las sombras. Es posible que haya más que enfrentar, pensé en voz alta, y sentí a Lucas tomar mi mano, estrechándola firmemente. Lo haremos juntos, mamá, dijo, sin rastro de miedo en sus ojos. Entonces, por primera vez desde que todo comenzó, sentí que podía encontrar en su pequeño corazón la chispa de determinación que nos impulsaba hacia adelante. Aunque la oscuridad había retrocedido esta vez, sabía que siempre habría una pugna entre la luz y la sombra, y así, mientras salíamos de la habitación hacia la luz del día, un nuevo capítulo comenzaba. Nunca podría olvidar lo que había pasado, y un susurro ligero permanecía en mis pensamientos. Esto no ha terminado. A veces, solo nos quedamos con ecos y preguntas sin respuesta. ¿Qué era real y qué no? Pero al menos sabíamos que teníamos que seguir adelante, juntos.